buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban todos un cordial saludo en este martes 3 de agosto. Y no saben la alegría que me da también en este día poder compartir de nuevo con ustedes este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza que nos da Jesucristo por medio de su palabra. Ya hay momentos de que el computador funciona, hay otros momentos que no, pero cuando se puede hacer el ejercicio, pues lo vamos a hacer con el amor más grande del mundo. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento de la verdad, vayamos creciendo en ese amor y en esa intimidad con el Padre Celestial por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy yo los invito para que busquemos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Repito nuevamente, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. Pero antes vamos a llamar al Espíritu Santo, ese Espíritu Paráclito, para que nos dé el don de la sabiduría y el don del entendimiento, para que entonces así podamos comprender ese mensaje que el Señor nos regala por medio de su palabra. Iniciemos entonces con alegría, con esa esperanza en lo más profundo de nuestra vida, con ese signo de ser cristianos, que es decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la orilla, mientras él despedía a la gente, y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Impedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, hoy en este martes se nos presenta realmente un evangelio hermosísimo, un evangelio que nos va dando a entender muchas cosas acerca del sentido de nuestra fe, el sentido de tener a Jesús en lo más profundo de nuestra vida, en su presencia viva y real. Primer elemento que vamos a analizar en este momento en la reflexión es cómo Jesucristo entonces
manda a sus discípulos y se separa él del gentío, y entonces él sube en la noche al monte alto con Dios para orar con ese Padre. Queridos hermanos y hermanas, aquí hay un sentido muy especial, o diríamos más bien dos sentidos. Primer elemento dentro de este primer aspecto: ¿cuántas veces nosotros tenemos que alejarnos de nuestras tareas cotidianas? ¿Cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que separarnos de la realidad del mundo para encontrar y orar con ese Padre? Para poder entonces profundizar en el conocimiento de Dios, para poder hablarle desde esa intimidad, desde ese secreto que hay en lo más profundo de mi corazón, para que ese Dios que conoce nuestro secreto, que conoce nuestro interior, entonces pueda mostrarnos ese amor que nos tiene también desde ese profundo ser que tiene nuestro amado Dios. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nosotros más bien nos alejamos de Dios y nos vamos para el mundo? Y aquí el segundo elemento dentro de este primer aspecto es de que era de noche. Y en la noche aquí es un elemento muy importante, porque en la noche es donde trabaja el maligno. Es donde trabaja entonces todas las fuerzas de las tinieblas para entonces alejarnos de esa presencia de Dios, de alejarnos de esa intimidad con el Padre Celestial. Pero lo más importante de lo que hace las tinieblas es alejarnos de esa fe, de ese amor y de esa confianza que le tenemos al Padre Creador. Y entonces por eso Jesús va a orar de noche, porque es el momento donde es más difícil para la humanidad, porque es donde entran en ese pecado, donde se han en desborde de todas sus pasiones. Por eso hay muchas personas que reparan los pecados del mundo y siempre lo hacen es en las horas de la noche, para que esa oración de reparación entonces pueda tener el sentido donde se está haciendo mucho más daño en ese momento. Entonces nos dice que la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre las aguas. Aquí varios elementos, queridos hermanos y hermanas. Cuando nos subimos a la barca, que cuando hablamos eclesiásticamente hablamos de la iglesia, pero cuando subimos a la barca que es nuestra propia vida, que es cuando subimos a esa barca de nuestros proyectos, de nuestros quehaceres, de toda nuestra realidad, de toda la existencia, entonces a veces vienen vientos contrarios, es decir, los problemas, vienen las circunstancias, vienen las dificultades. Una vez en una reflexión que yo les decía, cuando Jesús estaba en medio de la tormenta, que los apóstoles gritaban: Maestro, sálvanos, es que no te preocupa lo que está pasando, mientras él dormía. Entonces, en esos vientos contrarios es donde perdemos nuestro sueño, es donde perdemos nuestra tranquilidad, es donde perdemos muchas veces hasta la confianza en Dios, porque creemos que Él no va a hacer nada al respecto. Y entonces dice que en las horas de la madrugada, el Evangelio hoy de San Mateo es muy específico en esos elementos. En la madrugada de 3 a 6 de la mañana más o menos es donde el maligno está realmente, donde todos los espíritus demoníacos entonces salen, porque es burlar la hora de la misericordia, que es a las 3 de la tarde. Pero también aquí tiene otra consonancia. En la hora de la madrugada es el momento que la noche se coloca más oscuro, porque ya viene la luz. Y entonces aquí en el primer elemento es donde nos muestra de que ese Dios está en medio de esa madrugada, es decir, en medio de esa oscuridad que nos da el mundo de las tinieblas, el mundo del maligno, pero que también en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras tormentas, en medio de todas esas ansias que nos están atormentando, cuando te sientas en lo más oscuro de la vida, entonces Jesús te dice: ten esperanza, ten ánimo, porque ya viene la luz, porque ya viene la paz, porque ya viene la calma. Y es cuando Él habla y pronuncia a sus discípulos: el viento amaina. Otro elemento muy importante acerca de lo que hace referencia con el mar es
como en el Antiguo Testamento para los judíos el mar simboliza al demonio. Entonces, cuando hablan de que Jesús se aparece sobre las aguas del mar, sobre las aguas de este lugar, entonces es de que Él está por encima de todo este maligno, que Él está por encima del poder de Satanás. Y entonces los discípulos se asustan y creen que es un fantasma. Entonces Él les habla y entonces Pedro le va diciendo: oye, si tú eres verdaderamente Jesús, hazme caminar sobre las aguas. Cuando Jesucristo entonces nos pide que eliminemos nuestro miedo, no es solamente para desafiar a Dios. Yo pienso que aquí en esta actitud de Pedro era que él quería desafiar a Dios. Es que si tú eres Jesús, entonces permíteme caminar sobre las aguas. Es decir, queridos hermanos y hermanas, cuando tú y yo estamos caminando en los problemas de nuestra vida, cuando estamos caminando sobre las tormentas que nos suceden, cuando estamos viviendo esa circunstancia en la presencia del maligno, se nos es imposible reconocer a Jesucristo. Se nos es imposible verdaderamente creerle a ese Jesucristo. Es decir, los discípulos tenían ya esa experiencia con su maestro. ¿Y cómo es que no reconocen la voz de Jesús? Le piden entonces un acontecimiento, un milagro. Y entonces Jesús le dice: ven, Pedro, ten confianza, no tengas miedo. Y Pedro entonces empieza a caminar, es decir, cómo Dios también comparte con nosotros esa autoridad sobre el maligno. Cómo es que Dios también comparte con nosotros la autoridad sobre nuestras tormentas, sobre esos vientos contrarios, sobre todo aquello que nos roba la paz. El problema del ser humano, queridos hermanos y hermanas, es que nos da miedo en medio del triunfo que nos está dando Jesucristo. El problema del hombre es que le falta la fe para poder confiar y salir al encuentro de Jesucristo. Porque Pedro inició bien, pero sintió entonces la fuerza del viento, es decir, la fuerza del maligno, sintió la fuerza del problema, del estrés, de la crisis que se esté viviendo, y entonces se empieza a hundir. Es decir, se deja ganar por el maligno. ¿Cuántas veces nosotros salimos de un retiro y en ese retiro nos sentimos los seres más maravillosos y empezamos un proceso de conversión, empezamos un proceso de cambio en nuestra vida? Y entonces, al pasar los 8 o 15 días, sentimos las fuerzas del maligno hablándonos al oído, esa presencia de ese mar furioso en nuestra vida, diciendo: tú tienes derecho para vivir feliz. Y cuando entonces nosotros nos dejamos seducir, nos dejamos convencer de esos vientos contrarios en nuestra vida, entonces es donde empezamos de nuevo a hundir nuestra vida, a empezar a vivir esa experiencia de pecado. Y entonces Jesús le extiende la mano, porque Pedro le va diciendo: Señor, sálvame. Entonces enseguida Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice: qué poca fe, ¿por qué has dudado? Queridos hermanos y hermanas, el problema del ser humano también es esa duda que en cada momento nos hace desconfiar de lo que Dios nos ha revelado. Porque para nosotros, como la lógica de Dios es diferente a la lógica nuestra, entonces nos queda difícil comprender los planes y las acciones de ese Dios. Entonces lo que me queda más fácil es empezar a dudar de lo que me ofrece ese Dios. Y entonces los demás discípulos se postran ante él y le dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y dice entonces, para finalizar el evangelio, queridos hermanos y hermanas, que después de que él llegó a este lugar de Genezaret, todos los hombres lo reconocieron e inmediatamente le empezaron a llevar enfermos, y todos aquellos que le tocaran el borde del manto quedaban sanos. Y para terminar, porque hoy como que me estoy extendiendo un poquito más,
queridos hermanos y hermanas, es no busquemos solamente a Dios para que nos haga milagros. El milagro ya lo hizo. El milagro nos lo está mostrando con la experiencia de los discípulos, de que nos está librando de toda perturbación del maligno, de que nos está calmando nuestras tormentas, nuestras tensiones, todas nuestras crisis. Ya nos está mostrando de que cuando te estás sumergiendo en el pecado, de que cuando te estás sumergiendo en el sinsentido de la vida, de cuando te estás perdiendo hasta tu propia identidad, hasta lo que tú tienes, entonces Jesús te extiende la mano y a pesar de tu poca fe, a pesar de tus dudas, te saca de ese lugar y calma los vientos. ¿Qué más milagros queremos nosotros, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué más milagros queremos tener nosotros que ese Dios se vaya mostrando en nuestra vida? Si lo está dando todo por nosotros, si lo está entregando absolutamente todo por nosotros. Pero nosotros creemos son manifestaciones, acontecimientos extraordinarios, cuando los verdaderos milagros se están haciendo de manera espiritual. No nos convertamos, queridos hermanos y hermanas, como ese pueblo donde fue Jesús, que solamente lo buscan por conveniencia, de que solamente lo buscan por la fama que ha adquirido, que solamente lo buscan para saciar sus necesidades básicas, pero no les interesaba verdaderamente esa palabra de salvación, esa palabra de esperanza que Él mostraba para que tú y yo podamos tener ese encuentro personal y definitivo con Él. No nos vamos distrayendo, mis queridos hermanos y hermanas, de este plan de salvación que Él nos ha dado. No nos desperdiciemos nuestra vida ni esa economía de la salvación que Él nos ha dado simplemente con cosas vanas, con cosas vacías. Por eso yo te invito para que en este momento ores conmigo y digamos: amado Jesús, te entrego mi barca, esa barca que es la vida. Te entrego también, Señor, la iglesia, para que tú en cada momento nos vayas permitiendo y nos asistas en esos momentos que el maligno está teniendo control contra nosotros. En este momento que tú estabas orando al Padre, dejas esa intimidad porque ves que a esos discípulos los estaba atacando el mundo y el demonio, y tú vas a auxiliarlos. No te escapes de esa realidad, no deseches esa idea de abandonar a veces tu reino de los cielos para venir a asistirnos en esos momentos que nosotros te necesitamos. Permítenos en cada momento, Señor, ser merecedores de esa autoridad que nos das para vencer al mundo, de esa autoridad que nos das para vencer al demonio, para que así entonces, con ese poder que nos das, podamos verdaderamente creerte hasta lo más profundo de nuestro ser y decirte: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerda ser feliz todos los días de tu vida, porque Dios te aleja de las tentaciones, Dios te aleja de esas tormentas, te aleja del maligno, para que puedas verdaderamente recuperar esa paz que se te ha robado por causa del mundo. Recuerda también compartir esta reflexión con tus seres queridos, con todas aquellas personas que hacen parte de tu vida. Seguir invitando para que muchas personas más se suscriban a nuestro canal de evangelización virtual, para que así entonces podamos ir construyendo el reino de los cielos. Les mando un fuerte abrazo. Oren mucho por este servidor. Oren mucho también para que no me falte la fe. Oren también para que el Señor vaya colocando en nuestras manos todo lo que nos hace falta para seguir entonces permitiendo construir el reino de los cielos de manera virtual y presencial, claro, también está. Les cuento también la experiencia, la confirmación que fue el domingo pasado de estos chicos. Fue muy especial, fue muy bonito, y también pues pusimos a disposición todo lo que ustedes como benefactores y suscriptores han dado para este ministerio que tenemos acá.
Dios les pague también por sus oraciones, por haber estado pendiente el día que no funciona el computador, por sus saludos también. Es muy gratificante para uno como pastor saber de que no lo están buscando a uno como a Jesús simplemente por los acontecimientos, sino que hace parte uno de esa vida. Yo por eso los llevo a ustedes también en mi corazón y también les digo que cuentan con mis oraciones. Un feliz martes para cada uno de ustedes.